El legado espiritual. De eso es lo que vamos a conversar en el tema de hoy, que estamos hablando justamente sobre cómo planificar nuestra vida hasta el punto en que cuando tengamos que ir al descanso, todavía, como ya nuestro pastor nos lo ha citado en la semana, nuestras obras pueden seguir hablando, como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy y pedir al Señor que nos ayude a saber cómo dejar un legado espiritual, incluso cuando hablamos de posesiones materiales. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra que siempre llega a tiempo para nosotros, para prepararnos, para darnos instrucción sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, ¿alguna vez se ha imaginado cómo sería el mundo si no hubiera habido pecado? La verdad es que es difícil para nosotros esa experiencia, tratar de imaginar cómo sería el mundo si no hubiera pecado, porque dado que esta es la única experiencia que conocemos, cualquier tentativa de imaginarse un mundo sin pecado siempre nos parece muy lejana a nosotros. Pero en este sentido, pastor, tal vez hay algo que sí, seguramente no habría, y es codicia, es orgullo, es vanidad, esas cosas con las que nosotros nos vemos afectados. Considerando eso, ¿cómo podemos hacer nosotros para vivir de tal manera que, aunque vivimos en este mundo con una experiencia en la que después de la caída hay propiedad privada, y claramente trabajamos por lo que tenemos, de todas maneras tengamos una atmósfera mejor, una atmósfera diferente, aún en estas circunstancias? Totalmente de acuerdo. Lo que necesitamos es tener un ambiente diferente a pesar de las circunstancias. Si no hubiera entrado el pecado a este mundo, no habría pobreza, no habría acaparamiento, que sería lo contrario. No digo riqueza porque puede ser neutro, no es ni buena ni mala, sino que depende del uso que se le da, el propósito que se le asigna. Pero acaparamiento ahí sí es negativo, porque la persona que acapara solo está viendo sus propias necesidades. ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es entrar en un plan de sociedad con Dios. Amén. Porque Él ha declarado que todo el mundo y su plenitud es de Él. Entonces, cuando reconocemos el derecho de propiedad de Dios sobre todo lo que hay en esta tierra, entonces nosotros vamos a estar preparados para vivir mejor aquí y poder utilizar adecuadamente los recursos que Él ha provisto para nosotros. Quiero destacar que usted mencionó al principio esa frase, legado espiritual. De hecho, es el título de la lección para este día. Es que eso lo tenemos que contrastar con el legado familiar, porque esta semana estamos hablando de los planes que una persona puede hacer cuando llega al final de sus días, o sea, cuando llegue, no que lo va a hacer en el final de sus días, sino qué va a suceder cuando llegue al final de sus días. Ahí está la parte personal, la parte familiar y la parte espiritual. La parte personal es que la persona debe hacer una provisión. Bueno, un día yo me jubilo, pero voy a seguir viviendo, voy a necesitar seguir comiendo, seguir haciendo esto, hay que seguir pagando impuestos por la casa, lo que sea. Entonces necesita hacer una provisión personal, pero también hay una provisión para la familia. Claro. Bueno, yo voy a dejar esto para mis hijos, para mi esposa o mi esposo, y está el siguiente nivel, que es un legado espiritual. ¿Qué voy a dejar para la obra de Dios cuando yo ya no esté? O aún en vida también puede decidir dejar un legado espiritual. De paso, quiero decirles algo. Este es el nivel supremo de la mayordomía. Amén. Uno pensaba que, y es bonito esto, hermano Gerson, porque Dios siempre lo está llamando a uno a ir un peldaño más arriba. Es. Tal vez alguien pensó, si yo diezmo fielmente, ofrendo fielmente, hasta ahí es el tope. Pero llama la atención en la lección de esta semana que nos manda, que nos invita
a subir un peldaño más, a considerar un legado espiritual de lo que tenemos, de las propiedades, de las cosas materiales que tenemos. Y ese es el nivel máximo de la mayordomía. Casi no se considera eso, casi no se habla de eso definitivamente, pero es ahora una enseñanza que debemos tomar en cuenta porque hemos estudiado los principios en la palabra de Dios, que si al final es el dueño, entonces Él debe recibir de regreso. Y por eso la lección se titulaba esta semana La devolución. Por esa razón. Y ahora, pastor, porque unido con lo que estábamos estudiando ya el día de ayer acerca de esperar hasta el lecho de muerte y decir, bueno, cuando yo me muera entonces, pastor, voy a hacer eso que usted dice y entonces hay que quede mi legado. Quiero leer una cita porque vamos a unir eso para ver qué nos enseñan los principios dados por Dios, y esa cita aparece acá en nuestra lección y es de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Y dice así: al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor eterno y perdurable, y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Y dado, pastor, que es una realidad que todos conocemos, que el dinero pierde valor en la vida, en la sociedad, pierde valor a medida que pasa el tiempo, ¿cómo podemos hacer esos tesoros de los que nos habla la cita hoy mientras estamos en vida, antes de esperar llegar hasta nuestro lecho de muerte, que es algo que ya considerábamos ayer? Muy bien, definitivamente estamos hablando que hacemos esos tesoros cuando nosotros dedicamos lo que tenemos para la causa de Dios, para la predicación del Evangelio, para la misión. Y cuando una persona hace eso sistemáticamente a través de sus diezmos y ofrendas, está haciendo tesoros en el cielo. Pero vuelvo a repetir, la lección esta semana nos está invitando a estudiar la Biblia y estos mensajes también inspirados, donde encontramos que no basta con haber sido un fiel diezmador y ofrendador, sino que debemos pensar en la propiedad total que tenemos en manos de quien va a quedar. Y digo esto porque muchas veces como padres, ¿verdad?, amamos a los hijos y los padres están pensando, bueno, tengo 3 hijos, 3 casas, una para cada uno. Y realmente hay otras declaraciones, no las vamos a poder estudiar ahora, pero claro, en los libros testimonios para la iglesia, nuestros miembros de iglesia saben a qué libros hago referencia, el tomo 3 y 4. En cada uno de ellos hay unos capítulos especiales dedicados a los padres y que hablan acerca de dejar herencia a los hijos. Y nos dice, bueno, la mejor herencia es enseñarle al hijo a trabajar, él haga sus propias cosas. A veces un hijo puede confiarse, bueno, mi papá tiene 3 casas, así que ya para qué yo tengo que forzarme, ¿verdad? Y a veces se hace un mal cuando el hijo piensa, a ti te va a quedar todo. ¿Por qué mejor no dedicamos parte de eso, o la totalidad, o la mitad, lo que Dios ponga en el corazón para la obra de Dios? Y entonces se convierte en un legado espiritual. Solo estoy poniendo un ejemplo, claro, de muchas maneras como esto puede llegar a ser una realidad. Y bueno, pastor, en la lección también se dan algunos otros ejemplos, porque quizás en esto del legado espiritual, qué bonito es, y creo que usted lo decía ayer también, y queríamos destacar esto, cuando alguien puede ver que por lo que está haciendo, está en vida, todavía puede ver los resultados de personas que conocen el Evangelio, que conocen a Jesús, porque estuvo dispuesto a llegar a ese otro nivel, dar ese otro paso en el peldaño de su crecimiento espiritual. Y además esto trae otros beneficios, digamos, materiales, en el sentido de que va a dejar menos pleitos en la familia, que es una de las cosas que a veces pasan. Pero pastor, entonces, para tratar de darle un llamado, una conclusión a este tema para hoy, ¿por qué es que a veces se nos cuesta tanto o se nos dificulta tanto pensar en ese legado espiritual? ¿Qué podemos hacer para tener en mente que, siendo que todo es del Señor,
tenemos que pensar en el legado espiritual que estamos dejando. Generalmente no pensamos en eso, en el legado que vamos a dejar, pastor. Bueno, yo lo mencionaba por esa razón, que es el nivel máximo de la mayordomía, porque en alguna manera, aun cuando damos nuestro diezmo, nos queda el 90%. Sí. Y si somos personas que consideran la obra de Dios mucho, damos otro 10% de ofrenda, otros dan el 5%. Entonces, en el caso que alguien diera 10, todavía le queda un 80%. Entonces uno sabe, ok, di 20% de mis ingresos para la iglesia en diezmos y ofrenda, pero me quedó un 80%. Esto sí, y hablando en los términos humanos, puede decir una persona, esto sí es mío. Esto es lo mío, entonces ahora ya esto yo decido cómo lo uso. Y claro, Dios dice, está bien, es tuyo, pero es tuyo sin dejar de ser mío, porque nunca es tuyo y mío en su totalidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuánto de lo que me quedó para mí, ese porcentaje que me quedó, todavía sigue siendo de Dios? Porque Él es el dueño absoluto de todo, pero Él nos ha hecho administradores y está bien. Entonces creo que por eso nos cuesta mucho, porque llega ya como a un punto de desprendimiento, de decir, bueno, no, en realidad ni eso es mío, Sí. o sea, nada es mío, y eso no es fácil aceptarlo para el corazón humano. A veces también podemos pensar excesivamente en las necesidades de satisfacer para las futuras generaciones, y yo tengo que dejarles esto porque está bien ayudar y todo eso, pero olvidamos que si Jehová ha sido nuestro pastor, va a ser el pastor de nuestros hijos y nietos, si ellos quieren tener hijos, y que Él siempre va a estar allí presente. Dios va a bendecir a cada uno. Y lo podemos ver ejemplos en la Biblia. Dios bendijo a Abraham, pero también bendijo a su hijo Isaac, también bendijo a Jacob. Recordemos, Jacob, por la trama que vivió, tuvo que salir sin nada de su casa, pero cuando él salió 20 años más tarde de servir a Labán, ya era una persona rica. O sea, aquello que él quiso tomar con métodos que no eran los correctos, al final no lo tomó, y Dios le proveyó. Entonces todo eso nosotros tenemos que considerar, y por eso creo que el énfasis de esta lección es bien necesario, porque son temas que no habíamos explorado honestamente en su totalidad. Qué bueno, pastor, porque tenemos esta lección y queremos que nos ayude a orar para que hoy comenzamos a poner énfasis en ese legado espiritual que vamos a dejar con las cosas que Dios nos ha dado para administrar, recordando que al final Él es el dueño absoluto de todo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno día. Y ahora tú nos has llamado a considerar un peldaño más arriba, y es de un legado espiritual. Después de pensar al pensar en todas las áreas de nuestra vida, familiar, personal, también continuar considerando que tú sigues teniendo el derecho sobre toda propiedad, y que aun cuando ya no estemos, nuestras obras pueden seguir, pero no solamente de recuerdos de lo que hicimos, sino activamente de aquellas cosas materiales que dejamos para tu obra. Ayúdanos, Señor, para poder analizar esto, poder estudiarlo, y que sea de bendición para toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.